Friedman Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya nos puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS Top Radio para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en la página web y app Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo, síguenos por Facebook Live en nuestra página oficial de Facebook. O si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos, más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Estás a punto de disfrutar una hora llena de sueños, talento, cultura, historias y mucho color. Bienvenidos a Cuernavacarte con Vanessa Caballero. ¡Comenzamos! Sí, ok, ya empezó. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuernavacarte. El día de hoy ando un poco enfermita, por si los que me están viendo, sí, estoy enferma, por eso tengo cubrebocas. Gracias por estar de nuevo con nosotros, como cada martes. Recuerden que si tienen alguna pregunta o algún comentario para nuestro invitado, lo pueden dejar ahí en los comentarios y yo lo voy a estar leyendo. El día de hoy tenemos de invitado a Dante Gómez, quien nos va a contar un poquito de todos los proyectos en los que está, porque hace muchísimas cosas, como muchos de los invitados que estamos aquí un poquito y también allá, y tenemos unos proyectos. Pero en específico quiero que nos platique de los círculos de lectura, porque ya lleva un ratito, un año, ¿no? Sí, un poco más. Ajá, un poco más de un año con este proyecto que se realiza en La Fauna, que es una cafetería que está en el centro, que seguro muchos conocen porque es un lugar muy conocido donde van muchas personas. Y también van muchas personas los sábados, porque justo es como sábado lector, ¿no? Tienen esta bonita dinámica de que si tú vas y lees ahí con ellos, creo que te regalan un café, ¿no? Así es. Entonces, pues está muy padre porque motivan a las personas a que lean un poquito más. Y bueno, le doy la bienvenida a Dante. ¿Cómo estás? Bien, pues también un poco enfermo, guiándome a la enfermedad, pero emocionado y sumamente agradecido por la invitación de poder estar aquí y platicar de estos temas. Súper, pues me da muchísimo gusto y también agradecemos a José Luis, ¿no? Quien fue nuestro contacto, así que gracias, Josefo, porque pues siempre andas al pendiente y anda haciendo una gran labor, ¿no? De difusión artística y cultural aquí en lo que es Cuernavaca principalmente, pero pues también de Morelos, al igual que aquí en Cuernavacarte. Bueno, pues quiero que me platiques un poquito, Dante, porque, o sea, Dante está muy joven, pero hace muchas cosas, ¿no? O sea, la edad no importa para poner a cabo tus ideas y tus proyectos. Cuéntanos un poquito acerca de ti y cómo es que nace este amor por la lectura. Ok, bueno, primeramente también agradecerle a Josefo por el contacto, que ha realizado dentro de los círculos de lectura una gran labor. Tiene documentado, archivado casi todas las sesiones, que ahorita mismo llevamos alrededor de 75 sesiones, si la memoria no me falla. Sí, un poquito ya, casi año y medio. Ajá, porque es una por semana. Exactamente, Ajá. Es todos los jueves a las 5 de la tarde en el Café La Fauna. Ajá. El primer círculo de lectura fue el 3 de agosto del 2023, ya suena lejano. Sí, ya. Pero bueno, hablando de esta pregunta que me haces sobre el inicio, mis inicios respecto a la literatura, a la lectura, pues bueno, mencionar que es un poco curioso porque surge en realidad a través de un hecho que creo que le cambió la vida a muchos, que viene siendo la pandemia. Yo antes de pandemia tenía una cierta inclinación hacia las artes. Si bien
siempre desde pequeño me han leído libros. Mi madre me leía para dormir casi todas las noches Mafalda, tiras cómicas de Mafalda, y una que otra novela juvenil, infantil, y bueno, era como parte del rito nocturno. Después pues se fue perdiendo la tradición, yo empecé a inclinarme más hacia el dibujo. Okay. Y hubo un momento en pandemia donde imagino que mi profesor, Tony Kukoc, tuvo quizá alguna crisis y me mencionó: oye Dante, ¿alguna vez has pensado por qué dibujas? Y dije: no, pues realmente no sé por qué dibujo, ¿no? Yo ahí que dibujaba cualquier tipo de caricatura, pues me puso el reto, me retó plenamente a que dibujara algo con algún sentido, con algún mensaje, no sé, a que transmitiera algo. Entonces, bueno, agarré un libro de mi hermana, que es El mundo de Sofía. Lo leí, una lectura muy práctica, con ciertos tintes o orientaciones a hacer de difusión filosófica. Y bueno, a partir de ahí intenté hacer uno que otro dibujo, y pasando el tiempo ahí en ese del confinamiento, pues empecé a dejar de dibujar y empecé a leer muchísimo, ¿no? Llega 2022 y empiezo también a dar un cierto paso de algunos libros de introducción a la filosofía, más a las novelas ahora, ¿no? Leí por ahí también Filosofía en 11 frases de Darío Steinschreiber, que tiene también este corte como novelesco, pero intenta hacer difusión filosófica. Más bien, se realiza muy bien en la difusión filosófica, y ya empecé a agarrar de repente uno que otro libro y empecé a fascinarme más por la manera de transmitir el conocimiento a través de una historia, ¿no? Y no solo de una historia, sino también de elementos estéticos dentro de la misma obra, ¿no? La forma, pues, del relato. Y bueno, así empezó poco a poco mi camino dentro de la literatura. Ya después me fui dándome orientación hacia la difusión cultural, y un poco por azar realmente. A mí me gustaba mucho leer, creo que en ocasiones se llegaba a notar, no tanto por mi bagaje, sino por la cantidad de libros que a veces llevaba, que tenía casi una manía por traerlos conmigo. Y en 2022 entré a la Facultad de Psicología, donde conocí a Ivonne Velasco, y Ivonne Velasco me hizo la invitación a formar parte de su programa de radio, que se llamaba Los placeres de la lengua, allá en Radio UAM. Entonces, pues a corta edad, a los 16 años, pues empecé empecé a estar en los programas que eran de literatura precisamente. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí? Un año exactamente. Mi primera sesión fue el 10 de mayo de 2023. Y terminé mis labores ahí el 10 de mayo de 2024. Bueno, 7 de mayo, 8 de mayo, más o menos por dar una fecha. Que en realidad fue un cambio ahí que se dio más que nada administrativo, ¿no? No nos queríamos ir, pero bueno. Ay, así sí, sucede. es que siempre cuando hay un cambio en administración, pues tristemente como que se cortan muchos proyectos, ¿no? Es como que cambian a todos y empezamos todo de nuevo, y algunos proyectos quizás son muy muy buenos, pero pues ya no se les da el seguimiento, ¿no? Entonces digamos que tus dos proyectos, tanto el círculo de lectura en Café La Fauna y ese programa, empezaron el mismo año, ¿no? En el 2023. Estás muy joven, la verdad. Y, ok, ya nos contaste un poco como tus inicios y que te gustaba el dibujo. ¿Después dejaste el dibujo en su totalidad o todavía sigues haciendo algo? Sí, lo dejé en su ¿Sí totalidad, lo sí. Okay. Tristemente, me gustaría retomarlo. Pues bueno, quizás más adelante lo puedas retomar, ¿no? Porque pues nunca es tarde como para retomar algo o para iniciar algún proyecto. Claro. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? Como para que no lo olvides. Sí. Y pueden salir cosas interesantes, porque como decías, puedes combinar algo de que quieras transmitir algún mensaje, pero pues también a través del dibujo, ¿no? O algún proyectito por ahí, quizás puede salir. Ok, oye, y entonces, ¿crees que tuvo también mucho que ver el que tenían ese rito nocturno de lectura ahí en tu casa? Sí, totalmente. Mis dos padres ambos son diseñadores gráficos, pero tienen una cierta inclinación y formación en varias lecturas. Mi padre también está como bastante educado respecto al ámbito de la religión, y por ahí de repente llegaba a escuchar algunas de sus pláticas, se interesó por la psicología recientemente, y también como que me llegaban esas conversaciones, ¿no? Entonces creo que ambos tienen como un cierto perfil que me fue guiando poco a poco a construirme e interesarme por este ámbito. Y sobre todo la parte de las lecturas nocturnas, creo que me guió más que nada a un intento que ahorita mismo estoy construyendo, de mantener una cierta teatralidad en las lecturas. En los círculos de lectura del Café La Fauna hacemos lectura en voz alta. Y bueno, yo intento siempre mantener unos diálogos
que guían a una cierta teatralidad, ¿no? Con un cierto tono, variar las voces, para que también sea como, no entretenido para el lector, pero sí que pueda seguir mejor la lectura. Y eso lo hacían mucho mis padres cuando me leían de chico, ¿no? Hace poco lo noté, tuve como la epifanía de descubrir esa parte, ¿no? Que sí hay cierta inspiración o enraizamiento en las lecturas que me hacían en la infancia. Ay, pues qué padre que tuviste como este acercamiento desde pequeño a través de pues las lecturas que te hacían ahí en la noche, ¿no? Tus papis. Porque pues creo que sí es muy clave y fundamental, ¿no? Luego dicen los papás, pero ¿cómo le puedo inculcar la lectura a mis hijos, no? Y pues una es con el ejemplo, ¿no? Claro, sí. O sea, si quieres que ellos lean, pues te tienen que ver a ti también, que agarras un libro que estás leyendo y también tú tener esos espacios donde vas a compartir las lecturas, pues para que ellos se interesen desde chiquitos y no lo vean como una obligación cuando llegan a la escuela y les dices, tienes que leer esto y que a lo mejor es algo de un tema que pues no les interesa, no les gusta tanto, pero creo que es como por dónde abordas la lectura, ¿no? Sí, precisamente Jorge Luis Borges ya defendía este hecho, lo llamaba la lectura hedónica, ¿no? A él le parecía, que fue maestro de universidad en literatura inglesa, le parecía algo totalmente absurdo el dejar lecturas obligatorias. Se toma con total libertad el acto de leer o no. Si no te gusta un libro, déjalo. Tiene una sentencia bellísima, dice: si no te gusta el libro es porque tú no estás listo para el libro o el libro no está listo para ti. Pero siéntete en la libertad de hacerlo, ¿no? Que la lectura se vuelva un placer. Y creo que ahora sí que por azar, por suerte, he formado esta relación con la lectura de un placer, ¿no? Sí. Oye, también eso que dices y que menciona Borges, pues también, o sea, si una lectura o algo no te gusta, pues tampoco es como que a fuerza la tienes que terminar, ¿no? Sí, totalmente. Yo recuerdo que en la prepa, nos dejaron un libro, así ya ves que de todo, ¿no? De tarea y tienen que hacer un proyecto y así. Pero había un libro que a mí no me gustó, que ya ni siquiera me acuerdo del nombre, para que vean que ya, o sea, lo borré. Pero dije, no, o sea, no lo quiero terminar. Y creo que sí me faltó como 1 o 2 capítulos. Pero dije, ya, o sea, ya leí demasiado, es algo que no me gusta, hasta aquí, ¿no? Claro. Y pues sí, también se vale, porque yo estaba sufriendo con la lectura. Y pues es válido, o sea, si de repente ya un libro dices, ¿sabes qué? Ya, pues ahí déjalo, ¿no? Sí. Y quizás más adelante lo puedes retomar, ¿no? O si definitivamente dices, este no es para mí, pues ahí guárdalo, déjalo, o no sé, regálalo, haz algo con él. Claro, hace poco que estábamos investigando, bueno, mi amigo, compañero, Mateo Morales, con el que llevo los programas de Radio Tepoztlán, que se transmiten los miércoles, grabamos el programa de Rayuela que se va a transmitir esta semana, y bueno, estuvimos haciendo la investigación, el trabajo, y un comentario muy acertado e interesante de Cortázar decía, que esto ya es sabido, ¿no? De la intención de Cortázar en Rayuela y en toda su obra, de crear un lector cómplice, ¿no? Un lector que tenga una relación tan íntima con la historia, con la trama, que logre hacerla propia, ¿no? Que su interpretación sea una obra más. Pero en una entrevista, en A Fondo, con Joaquín Soler Serrano, menciona que la cúspide de esta relación entre el lector y la obra, en este lector cómplice, sería el momento en el que el lector, si no le gusta la obra, tire el libro a la calle. Ese sería el acto último de una verdadera relación con el libro. Y qué mejor que esa dialéctica, decía Cortázar. Entonces sí, me parece que va de la mano. Sí, va de la mano totalmente. Oye, nos está mandando saludos José Luis, así que saludos, gracias por estarnos aquí viendo. Oye, qué interesante, ¿no? Eso de el lector cómplice, que yo siento que no solamente aplica como para las lecturas, sino que uno se vuelve cómplice de cualquier obra de arte a la que se presente, ¿no? O, por ejemplo, si estás viendo un cuadro, el cuadro también puede cambiar según la persona que lo esté viendo, ¿no? Al igual que una obra de teatro, si ves una película, o sea, tú puedes tener una opinión de una película y otra persona que también la vio puede tener una opinión totalmente distinta, ¿no? Entonces, creo que todos nos volvemos cómplices cuando se trata algo de arte. Sí, José Emilio Pacheco, en la carta en defensa del anonimato que envía a George B. Moore, de hecho tiene la sentencia, dice: hay tantas obras como lectores de la obra se encuentran en ella, ¿no? Y culmina la carta diciendo: estos versos no son míos, son tuyos, que los creas al leerlos. Me parece una cosa preciosa, en defensa del anonimato. Sí. La relación con el lector, con el espectador también, en otros casos también, de otras obras de arte.
qué bonito y qué padre, ¿no? Porque también, o sea, no vas a tener conocimiento de todo esto si estás como muy ajeno también a la lectura y a los pensamientos y opiniones de otras personas, que gracias a la lectura pues podemos conocer otros mundos, otras perspectivas y podemos aprender pues de cualquier tema, ¿no? Creo que una persona que lee, obviamente es una persona muy culta y puedes tener pláticas sumamente interesantes. Y luego cuando se generan estos espacios, como en la fauna, el círculo de lectura, pues me imagino que pasa lo mismo, que cada quien tiene como que sus puntos de vista, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que nace esta idea de hacer el círculo de lectura? ¿Y qué es lo que te ha dejado a ti esta actividad ya durante más de un año? Sí, bueno, primeramente puntualizar, mientras lo decías, me recordé un comentario de Paco Ignacio Taibo II, el que ahorita dirige el Fondo de Cultura Económico, que en un momento le preguntaron que si le recomendaría al pueblo mexicano que dejaran de ver fútbol y empezaran a leer. Y él, horrorizado, dijo que no, que ver fútbol, leer, ver una serie, ver una película, escuchar una canción, son diferentes medios en donde puedes transmitir información, procesos subliminales, y no hay tampoco que endiosar el hecho de la lectura. Si bien yo concibo que la lectura es de las maneras más eficaces de transportar al lector a otro mundo, ya lo decía Widobro, ¿no? Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida mata. Como somos entes del lenguaje, y creo que la literatura es la culminación, la realización última del lenguaje, creo que es un medio muy efectivo precisamente para esta transposición de la realidad. Aparte creo que es la mejor manera de entrar a las intimidades de otras personas que los separan siglos entre ellos, o distancias, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, respecto a la creación del círculo de lectura, también sucede por mero azar, porque yo iba mucho al Café La Fauna a leer. Siempre ha sido como, bueno, siempre en estos últimos 4 o 5 años creo que ya llevo frecuentándola, siempre ha sido como un hogar para mí. Ustedes lo saben, los que han ido, que hay una cantidad inigualable de libros y con títulos preciosos, tienen ahí, bueno, podría enumerar varios. Y bueno, yo iba constantemente, leía, y en algún momento ellos me ofrecieron, en 2023, iniciar el círculo de lectura, más bien reabrirlo, porque ya existía un círculo de lectura en el Café La Fauna. De hecho, Josefo, me parece, era fiel seguidor de este círculo de lectura, con una dinámica totalmente diferente a la que ahorita llevamos. Me lo ofrecieron, yo nunca había dirigido un círculo de lectura, en ese momento ya llevaba el trabajo en la radio UAM, y pues bueno, me lancé directamente, ¿no? Fue todo un proceso ahí de estarlo pensando, y después precisamente de terminar el propedéutico en Letras Hispánicas, la licenciatura en la que estaba anteriormente. Pues se dio el inicio del círculo de lectura el 3 de agosto del 23. Caso curioso, pues invité a varios amigos y sí tuvimos, creo que la primera sesión, casi 15 invitados, y leímos un par de cuentos de García Márquez. Empecé a hacer una dinámica muy diferente a la que llevamos hoy en día. Al inicio mi idea era como, dejo los relatos como los envío, los dejo en el flyer y llegamos a platicarlos, ¿no? Sencillamente a intercambiar opiniones. Pero a partir de los círculos de García Márquez, de repente alguien comentó, oye, creo que valdría la pena leer el relato aquí porque no todos lo hemos leído y pues no tenemos la misma perspectiva. Entonces, bueno, a partir de ese comentario hemos acuñado la dinámica de en cada círculo de lectura leer los cuentos que dejamos, de manera que no tienes ninguna responsabilidad de estarlos leyendo antes, las presiones, ¿no? Como si fuera precisamente trabajo de la escuela. No, pues los leemos ahí mismo y seguimos comentándolos posterior a la lectura, ¿no? Ya todos los hemos leído, tenemos como la misma perspectiva, misma información. Bueno, no, tienen perspectivas diferentes, pero partimos de la misma información, ¿no? Y se arma muy interesante, retomando eso que decía Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Hay mucha gente que tiene diferentes aproximaciones a la literatura, pero su bagaje reside en otras cosas. Entonces hay una pluralidad de opiniones que se vuelve muy rica. Cuando cumplimos el año en el círculo de lectura, en el post que compartí para festejarlo, inicié con una frase de Fernando Pessoa que dice que ser poeta no es una ambición suya, es su manera de estar solo. Y yo mencionaba, casi en un proceso dialéctico, que en el círculo de Café La Fauna hemos encontrado, a diferencia, la literatura, la poesía, los cuentos, como nuestra manera de estar juntos. Porque precisamente se hacen comentarios muy ricos, incluso en ocasiones hasta discusiones, evidentemente sin llegar al límite ya de la insanidad, pero sí hay pluralidades de opiniones, de comentarios.
Y aparte pues van muchísimas personas, en su mayoría jóvenes, pero ya últimamente se está variando mucho más el público, que parten desde diferentes perspectivas. Por poner un ejemplo, últimamente está yendo mucho el señor José Luis, un personaje que estudió historia, entonces todas sus aproximaciones son desde la historia. Claro. Hay cuentos en donde puede brillar mucho más, como fueron los de José Emilio Pacheco, que entró desde la época de la Ciudad de México, se menciona el año, entonces el cuate empezó a dar una cierta cátedra, pero por ejemplo va una amiga mía, Yadira Carrillo, que estudió psicología, ya está titulada, y siempre se aproxima a los relatos precisamente desde ese punto psicológico, ya sea de los personajes o de una traducción de la historia en su totalidad, que termina siendo un bagaje muy interesante. Van muchos artistas, sí, se arma un comentario y discusiones de una manera preciosa, ¿no? Wow, qué padre, porque en el intercambio de todas estas opiniones y como tú dices, ¿no? Según el bagaje que cada persona trae, y desde, o sea, su historia personal y también su formación, sí. Todo eso tiene mucho que ver en cómo él va a abordar, pues, el tema de la lectura que se está abordando ese día, ¿no? Totalmente. Como bien dices, el que sabe mucho de historia, pues te va a hacer comentarios desde ahí, ¿no? Justo. La psicología, los de arte, sí. Si va un maestro también, ¿no? Es como muy interesante ver cómo a partir de la misma lectura, todos te pueden aportar algo totalmente distinto o te pueden ayudar a verlo desde otra perspectiva. Sí, meramente. Y también no buscamos llegar como una perspectiva final del relato, ¿no? Yo en muchas ocasiones, y creo que ha sido la mayoría, llego con una opinión muy diferente del cuento con la que termino, ¿no? Yo siendo el moderador, termino pensando otra cosa, ¿no? Ha habido cuentos incluso en los que los mismos asistentes al círculo me descubren significados que yo ni había notado, ¿no? Entonces sí, hay mentes muy ágiles dentro del círculo de lectura y respetamos cualquier tipo de perspectivas, ¿no? Hay relatos en donde terminamos con 3, 4 interpretaciones, que por más que se hagan los diálogos, pues bueno, hay un momento en donde pues ya se llega a, pues cualquiera es posible, ¿no? Dejamos que la palabra sea libre. Yo creo que la literatura, diría que en específico la poesía, pero no sé si sea por una cierta afición mía, que estoy más enamorado de la poesía que otra cosa, es el lugar en donde la palabra es libre, ¿no? Y por ende en donde el hombre es libre. Es una herramienta para la libertad, para la paz, este ejercicio, ¿no? También de la pluralidad de interpretaciones. El autor no tiene nada que decir, ¿no? Si bien podríamos agarrar su interpretación, conocerla, es el mismo lector el que se adueña de la obra, ¿no? Y creo que es el trabajo que hacemos en el círculo de lectura. Sí, ay, qué bonito. Oigan, pues dense una vuelta a Café La Fauna si les está interesando como toda esta onda de que dicen, bueno, a lo mejor yo no leo tanto, pues esta es una muy buena opción como para acercarte a la lectura. También si tú eres ya un lector, lees de manera constante, frecuente, pues también, o sea, no es como de, este círculo de lectura es específicamente para tal público. No, está abierto para todos. Sí, todo tipo de público. Oye, y empieza a las 5 todos los jueves, y normalmente ¿cuánto tiempo dura? Acaba a las 7, a veces hasta nos pasamos un poco, pero intentamos acabar siempre a las 7 porque es a la hora en la que cierra el café, ¿no? Ah, ok, sí, no se seguiría, ¿no? Sí, que de hecho hemos tenido, bueno, a lo largo de todos los 75 círculos, me parece que hemos tenido 3 sesiones especiales de textos propios. O sea que están invitados los asistentes a traer un texto de su autoría y ahí mismo leerlo y también posteriormente platicarlo. Y en esos círculos en específico se llena muchísimo. Ahí creo que en algunos llegamos a tener casi 60 personas. Wow. Entonces sí, cuando llegan las 7 pues no hemos leído ni menos de un tercio. Entonces continuamos luego leyendo en el estacionamiento, ¿no? Cosa que quizá no sea totalmente adecuada, pero bueno, se presta también. Entonces sí, al final de cuentas termina haciéndose una comunidad también bastante hermosa, ¿no? Sí. Y qué bonito que existe este proyecto que pues... como bien decías, ¿no? Pues se hace esa comunidad, se comparten ideas, se comparten perspectivas, maneras de ver la vida, maneras de interpretar un texto y como tú también lo mencionabas, tú tenías una idea y sales con algo totalmente distinto, ¿no? Y dices, no, quizás yo ya me lo sé hasta de memoria, tal, y sé como mucha información también del autor, pero llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo lo veo de esta forma, y es como, mira, te deja pensando, ¿no? Sí. Y a veces hasta perspectivas antagónicas. Recuerdo un caso muy interesante donde yo llevé un cuento que se titulaba Es el avión de la Bella Durmiente, de Gabriel García Márquez, de los 12 cuentos peregrinos. Creo que de los últimos primeros cuentos que leímos, por ahí la 6ª, 7ª sesión, donde yo pensaba que era un cuento muy bonito, muy precioso,
Pero mientras lo estaba leyendo en voz alta, como que yo me empezaba como a descolocar un poco. Y al terminar el relato, pues un amigo mío se comentó, oh, está muy bonito. Y una chava de repente dijo, me parece un cuento horroroso, ¿no? Entonces, bueno, ya empezó el diálogo. Y sí, al final descubrimos justamente ahí unas ciertas tendencias del personaje principal, donde estaba haciendo como ciertos actos de violencia, de acoso, que estaban como muy disfrazadas bajo la misma poesía del texto. Yeah. Entonces fue muy interesante, ¿no? Hasta yo me horroricé, ¿no? En un momento que lo había leído como hace un par de años y dije, está bastante bonito el texto. Pero lo reitero, ¿no? Sí me fui descolocando y dije, ¿qué estoy leyendo, no? Y al final, pues, sí fueron los asistentes los que me dieron esta perspectiva tan lúcida. Sí. Así es constantemente en el círculo. Ok. Y como en cada sesión, normalmente ahorita, ¿cuántas personas van? Varía mucho, Okay. Eso sí suele variar mucho, pero creo que ya tenemos como asegurados mínimo 10 personas. Que sí son como como constantes. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp ya para como los que ya han viniendo un par de sesiones, que siempre se los ofrezco cuando ya veo que se interesan. Y en ese grupo tenemos alrededor de 120 personas, o sea, Wow. sí, un poco más de 100 tenemos Sí. ya. Entonces varía mucho. Un amigo de repente me dijo que en un círculo de lectura venían unos y al siguiente venían otras 10 personas, pero totalmente diferentes a las que habían venido. Justamente también por esta imprecisión de la constancia de algunos miembros, pues es que leemos cuentos, ¿no? Porque muchas veces me han dicho, ¿y por qué no leemos una novela? Así como por sesiones. Pero bueno, pues también luego la gente como que viene a una y luego viene otras 2 semanas después. Sí, sería como muy difícil Sí. darle esa continuidad. Justamente, ¿no? Ajá. Entonces también por eso se dio el formato de cuento, por lo mismo que comentaba antes de la praxicidad de la lectura en voz alta ahí. Escojo por eso cuentos también, es otra limitante, ¿no? De no más de 10, 15 páginas a lo mucho, depende del tipo de texto. Pero bueno, sí va variando. Creo que la última sesión sí vamos a tener cerca de unos 20, yo creo, se formó bastante bien. Pero bueno, varía mucho, hay círculos que tenemos 20, 30 a lo mucho, y al siguiente tenemos 10, 7, ¿no? Pero creo que nunca ha ido más abajo precisamente de 7, 5 personas. Eso está súper bien, ¿eh? Sí. Porque hay luego talleres o proyectos como muy parecidos donde llega muy poquita gente. Claro. O donde ya no hay como que esa constancia y de repente es como, bueno, pues creo que ya no vamos a seguir y pues descontinúan los proyectos, ¿no? Y qué bueno que en este círculo de lectura pues sí, me parece un buen número. Sí, creo que es sorprendente la cantidad de gente y la constancia que ha llevado el círculo de lectura. Intento poner siempre también un ambiente amigable, de vez en cuando algunas bromas con el texto, llevar sí un cierto dinamismo y que creo que los asistentes lo disfrutan bastante bien. Bueno, yo no tendría el derecho de decirlo, pero bueno, esperaría que lo hagan y que también por esa parte hayan hecho esta constancia, ¿no? En el círculo. Sí, pero seguramente sí y por eso pues ahí siguen, ¿no? Oye, cuéntanos un poquito, decías que habías estudiado letras. Sí. Y también, bueno, primero, ¿en cuál estuviste? Sí, en el 2022, si no me falla la memoria, que lo hace constantemente, entré a psicología, a la Facultad de Psicología. Sí, a los 16 años precisamente. Yo estudié prepa abierta por esto mismo de pandemia. Entonces la acabé en 8 meses y directamente entré a la universidad. Ahí conocí a grandes personas, también profesores muy buenos, que de hecho fueron, sonará raro, quizá no sé muy bien cómo formularlo, pero gracias a esas grandes enseñanzas fue que decidí cambiarme de carrera, ¿no? Tomar el valor de estudiar lo que en ese momento creía yo que era lo que quería, ¿no? Y sigo creyendo. Entonces, bueno, psicología me dejó grandes cosas y de ahí pasé a letras hispánicas, ¿no? Pero creo que una amiga hace poco me recriminó que me faltó leer el mapa curricular de la carrera, porque pues bueno, en letras hispánicas no vemos literatura precisamente, ¿no? Hablamos más de lengua, te guían a una tarea más de lingüista y ensayista de la propia lengua. Entonces, si bien sí nos aproximamos a la literatura por algunos medios, la manera de abarcarlo desde mi perspectiva es un poco científica, que si bien no está mal, no era lo que yo buscaba, ¿no? Sí. Recuerdo una clase con mucha precisión que íbamos a analizar un texto de Juan José Arreola, La Migala, uno de mis cuentos favoritos, y yo era muy, muy emocionado porque me parecía un cuento que hablaba de la condición del hombre frente al dolor, que buscaba reemplazarlo con un dolor nuevo, siendo esto algo totalmente absurdo. Y a la hora de llegar a clase, pues nos la pasamos hablando de figuras retóricas, de narradores extradiegéticos y bueno, varias cosas que son interesantes, pero no me despertaban. Y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Creo que lo que quiero es el fondo del relato. Si bien yo estoy enamorado de la forma del relato, por algo leo poesía más que nada, Sí. En la cuestión narrativa lo que más me interesaba era el fondo. Ahí encuentro ciertas complicaciones, también la forma, pero no la forma académica, no esa manera de aproximarse.
Y bueno, me cambié a filosofía, que es lo que estudio Actualmente. Ok. Oye, tenemos aquí un mensaje de Ricardo Ibarra. Dice, saludos a Dante de parte de sus amigos de la Facultad de Psicología, apoyándolo desde el inicio en cada proyecto. Mucho éxito. Gracias, Alex. Sí, a Alex le debo muchísimo. Aparte, una persona muy, muy amigable que la recuerdo con mucha estima. Ponía un ambiente en el salón que no he vuelto a ver nunca más. Si bien algunos también se lo recriminaban, a mí me daba mucha tranquilidad y aún me la da. Sí, pues, muchos saludos también. Sí, saludos y gracias por estar aquí viendo el programa. Si tienen alguna pregunta o otro comentario, pues aquí déjenlo para que Dante lo escuche. Y también comentábamos al inicio, antes de entrar pues al aire, que yo le decía a Dante que esta situación de que se haya cambiado como de carreras, pues, o sea, no está mal, porque él en un inicio dijo, quiero esto, ¿no? Psicología, me voy, pero de repente algo como que digo, no, creo que esto ya no es como realmente lo que quiero, pues se vale que te cambies, y como un libro, ¿no? O sea, no es necesario que lo termines a fuerzas, porque pues si no te vas a dedicar a eso, o ya viste que de plano no es el lugar donde te sientes a gusto, pues mejor cambia y ve a otro lugar que sí. Y pues está bien si de repente te vas a otro lado y tampoco, porque pues tienes que encontrar un lugar donde sí te sientas como pues a gusto y sea algo que digas, ok, sí, es aquí definitivamente donde quiero estar, ¿no? Totalmente. Creo que es un valor que se tiene que tomar en algunas ocasiones, ¿no? En ese caso yo me pude haber seguido, como muchos seguramente se siguieron, arruinando totalmente sus sueños, ¿no? Una de mis apuestas también, yo desde el inicio quería filosofía, pero me dio miedo cierto como futuro laboral, económico, siempre que es estereotípico, ¿no? De la Facultad de Humanidades. Entonces creí que psicología tenía su cierta cercanía, y bien la tiene, pero hay otras limitancias que no me terminaban de agradar, ¿no? Fue ahí otro hecho ideológico el que me hizo también salirme. Pero sí, yo considero que es todo un valor el tomar esa decisión de si tú estás cambiando, somos entes cambiantes, ¿no? Sí. A lo Heráclito. Pues cambia también, ¿no? Todo ese entorno y te va a ir moldeando. Y de por sí creo que mi camino me lo iba diciendo también. En la Facultad de Psicología, esos profesores que le comenté que me dejaron lecciones increíbles, pues entre ellos está el doctor Ricardo Palestina, que es filósofo precisamente. Él me dio clase de ética en psicología, que creo que era una materia donde nos explicaba por qué no ser psicólogos, muy interesante. Pero más que por qué no ser psicólogos, era una cuestión de qué es lo que hace el psicólogo moderno y por qué no replicarlo y qué hacer ahora con la psicología. Era más bien un reto a la protesta. Pero bueno, ahí podría devenir mucho tiempo. Pero bueno, Palestina era filósofo. La doctora Ivonne Velasco, la que me invitó al programa de Los Placeres de la Lengua, también era filósofa. Okay. Ella me dio historia de la filosofía en psicología. Y luego en letras hispánicas, si bien, como le comentaba, algunas de las clases, pues yo me fatigaba. En la clase en la que no me fatigaba era la de el maestro Juan Ángel León, que era filósofo. Él me daba introducción a la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ya que culminé en filosofía, dije, claro, o sea, mi camino me estaba guiando para allá. Algo me querían decir. Perfecto. Oye, Dante, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer un pequeño corte y regresando nos cuentas más como de la poesía y nos recomiendas a algunos escritores, ¿vale? Ah, perfecto. Ok, bueno, este es Cuernavacarte, no se vayan. Ahora vamos a un corte comercial. Mientras tanto, sonríe. Eres arte y esto es Cuernavacarte. Friedman Studio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. ¡Lánzate ya! En Friedman Studio, tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos. No importa tu edad, rescata tu talento y brilla. En Friedman Studio, nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional. Impartimos clases de lunes a sábado en sesiones personalizadas o abiertas, en modo presencial o en línea, completamente en vivo. Friedman Studio apoya tu talento. Nuestros precios se adaptan a tu bolsillo de acuerdo a la modalidad y número de clases mensuales que tú elijas. Agenda tu clase muestra sin costo y conócenos. Nuestra metodología, entrenamiento y técnica vocal interpretativa se enfoca y adapta a todos los niveles y géneros musicales. Nuestro
Nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal por nuestro coach vocal interpretativo, entrenador transformacional y sensei David Friedman Giteras. Contáctanos al teléfono 777-310-2362 o al WhatsApp 777-142-8275. Búscanos en línea como Friedman Studio o visítanos en nuestras redes sociales. En Friedman Studio, prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas. Vence tus miedos y fortalece tu seguridad. Tú también puedes brillar. Ven a Friedman Studio. Crea tu propia historia, rescata tus sueños y haz que tu talento brille hoy. Ya estamos de vuelta, reconociendo el talento y arte de Morelos. Continuamos con Cuernavacarte. Estamos de vuelta en Cuernavacarte y el día de hoy nuestro invitado es Dante Gómez, que nos está hablando pues de sus proyectos, porque tiene muchos, en específico pues del círculo de lectura que ya lleva realizando un poco más de un año en Café La Fauna, que está en pleno centro, está muy fácil de llegar ahí. Es todos los jueves a las 5 de la tarde, por si te interesa como pues de repente ir a una sesión, ver de qué se trata, porque quizás nunca has estado en un círculo de lectura. Pues esta es tu oportunidad, esta es tu señal, ¿no? Para que vayas y veas realmente cómo es la dinámica, esta bonita comunidad que se va formando con todos los integrantes que son pues constantes. Y Dante también nos estaba contando que pues le gusta mucho la poesía, así que cuéntanos un poquito cómo es que empezaste a leer poesía, algunos de tus autores favoritos y también si nos quieres leer algún poema, adelante. Claro, gracias. Bueno, cómo empecé a leer poesía es un poco complicado, porque creo que también mi secundaria ahí tuvo algo que ver. Yo estudié en una secundaria de modelo Montessori, entonces Okay. es un modelo de aprendizaje un poco diferente, y tenía una materia que se llamaba biblioteca. Entonces ahí leíamos algunos textos y nos inculcaban o nos intentaban inculcar el hito de la lectura. Y por ejemplo, en algún momento leímos El hombre invisible de Nicanor Parra, y yo no sabía que lo habíamos leído, más bien no lo recordaba, hasta hace creo que un par de meses que volví a enfrentarme a ese poema leyendo un poco de Parra, y dije, ya lo leí, ¿no? Y bueno, ya estuve ahí recordando. Entonces creo que sí he tenido como pequeñas ahí huellas de poesía a lo largo de mi vida, pero creo que no se dio bien hasta el primer poema como ya seriamente contra el que me enfrenté, fue La tabaquería de Fernando Pessoa. Un poeta del Portugal, un poeta muy muy interesante, a día de hoy de mis poetas favoritos, que por ahí nacido del siglo XIX, falleció a mitades del siglo XX. Y bueno, La tabaquería es un poema que me destrozó, lo leí en pandemia aparte, ¿no? Estas épocas de encierro, donde pues bueno, mis únicos contactos eran precisamente mis amigos de secundaria, entre los que se encontraba Mateo Morales, con el que ahorita mismo llevo el programa de Radio Tepoztlán. Y entre él y yo de repente ahí en algunas reuniones que hacíamos virtualmente, sencillamente para no perder humanidad, ¿no? Para estar en contacto con alguien, pues charlábamos de diferentes temas que pretendían ser filosóficos. Y un día me encontré este poema, La tabaquería, lo leí entero. Yo siempre he dicho y sigo diciendo que es un poema plagado de muerte, pero es una oda a la vida al final de cuentas. Las interpretaciones son varias. Se lo pasé a mi amigo y mi amigo me dijo, wow, no sé, estuvimos horas platicando, angustiados. Un poema que te enfrenta ante la fatalidad y la fugacidad de la vida, pero que intenta dar un aire de respiro. Es un gran poema que también los invito a leer en caso de que no lo conozcan. Un tiempo después él me pasó Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, es una novela breve, y también fue de las primeras novelas propiamente que leí también gracias a él. Entonces ahí nos fuimos construyendo en conjunto, hasta que culminamos a día de hoy con el programa de literatura de Radio Tepoztlán, en el cual pues podemos hablar yo creo que un poco más adelante. Sí. Pero regresando a lo de la poesía, después de Pessoa pues estuve buscando, conociendo un poco su obra, divagando entre algunos de sus versos, y decidí irme como algo un poco más clásico, no sé si por también mero azar, pero recuerdo que en algún lugar, creo que en las redes sociales, vi publicado alguna frase del prólogo de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer,
que era precisamente la frase en donde dice que en su mente estaban los hijos desnudos de su fantasía, esperando que el arte los vista de palabra para presentarse decentes a la escena del mundo. Y me impactó tanto que dije, bueno, voy a leer las rimas enteras, ¿no? Entonces, bueno, justamente eso fue antes de entrar a psicología, que estuve leyendo todas las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Mi padre, al verme leer a Bécquer, me recomendó a Benedetti, Mario Benedetti. Ay, sí, Mario Benedetti. Y que a día de hoy también lo recomiendo para aquellos que no estén quizá tan cercanos al ejercicio de la poesía. Con un poco de cuidado, porque creo que leer a Benedetti, Sabines, estos poetas que creo que ya podrían denominarse clásico en el sentido más contemporáneo de la palabra. Creo que hay un cierto peligro en irse con la finta de que la poesía es algo meramente romántico. Si bien creo que hay romanticismo en todo poema, porque bien lo grotesco también puede ser romántico, hay diferentes maneras de aproximarse al ejercicio de lo poético. Pero bueno, Benedetti es un gran poeta independientemente de esto, y Benedetti no es solo romántico, también es profundamente político, ¿no? Desaparecidos, un hombre que ve a su hijo desde la cárcel, hay muchísimos más títulos. Y bueno, leí todo El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti, y poco a poco ahí me fui construyendo, hasta que precisamente en la Facultad de Psicología, volviendo a... tenían un grupo de WhatsApp donde vendían diferentes cosas, el psicomercadito. Okay. Y ahí en un momento publicaban los posts de lo que vendían, y alguien publicó algunos libros que tenía ahí en su disposición, y uno de ellos era Poesía en Movimiento, ¿no? Entonces, inicios de 2024, me parece, no, de 2023, perdón. Inicios de 2023 adquiero Poesía en Movimiento, que me acompaña a día de hoy, lo tengo aquí ya bastante destrozado. De hecho, los stickers que tienen la portada cubren varias fisuras, porque lo cargo todos los días desde aquel momento. Ahí fue donde me adentré a la poesía mexicana, porque es una antología de solo poesía mexicana de la primera mitad del siglo XX, y me fui enamorando de muchísimos otros poetas que después ya adquirí, ya sea virtual o en físico, diferentes antologías de cada uno de ellos, ¿no? En específico de la generación de los contemporáneos, creo que es mi generación de poetas favoritos. Entre ellos está José Gorostiza, que fue el escritor de Muerte sin fin, otro poema que también me enamoró, como La tabaquería, y me enamoró en esa misma esencia con la que me destrozó La tabaquería. Muerte sin fin es un poema muy complejo, y creo que esa complejidad avivaba algo en mí, y sigue avivando algo en mí, que me reta, ¿no? Creo que mi vida ha estado llena de ese placer por el reto. Y eso lo descubro hasta ahorita. Pero sí fue a partir de Poesía en Movimiento que empecé a leer más poesía, y me enamoré totalmente del ejercicio de lo poético. No como escritor, sí como lector de poesía. Yo escribo un poco de narrativa, tengo 2 relatos publicados en Letras Insomnes. Eso lo empecé recientemente y me integré al colectivo Alcatara, siempre lo pronuncio mal, con Arturo Núñez Alday. Y escribo un poco de cuento, apenas me estoy dando esa tarea, esa labor. Pero bueno, en la parte de la lectura creo que más que nada soy un lector de poesía. A mitades del 2024 iniciamos un foro de poesía, también por lo mismo. Un amigo, Marco Antonio Calleja, también profundo amigo mío, una persona muy admirable, me propuso leer un poco de poemas ahí en la pulquería Los Arrieros, a modo de amigos, ¿no? Y me dijo, pues manda la invitación al círculo de lectura, ¿no? Pues manda la invitación, y al final éramos como 30 personas reunidas, ¿no? Wow, entonces ya, súper bien. Sí, de la nada. Y fue así muy de un día para antes, ¿no? Wow. Entonces, y ya dimos la lectura de poemas, a la gente le encantó, bueno, creo que les gustó. Y bueno, continuamos a día de hoy leyendo poesía en la pulquería Los Arrieros, todos los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 7, 8, se extiende un poco más. Sí, porque la pulquería cierra tarde. Sí. Pero bueno, ahí seguimos leyendo poesía y compartiendo este placer que para mí es de los más altos. Claro, oye, pues estás en muchísimas actividades, como ya se dieron cuenta, ya lo están escuchando. Pues si no pueden ir los jueves, ¿no? Pues también otra opción es los sábados, sí, a las 5. ¿Repites el lugar, por favor, de los sábados? Sí, es la pulquería Los Arrieros. Está en el Boulevard Juárez. Okay. Más o menos cerca de la calle Motolínea. Lo pueden encontrar en redes. Pulquería Los Arrieros. Perfecto. Ok, y también tu programa, que es los miércoles. Sí, todos los miércoles a las 8 de la noche se transmite en Radio Tepoztlán, la 92.3 FM, si estás en Tepoztlán o Yautepec, pero si no, lo puedes consultar en redes como radiotepoztlán.org. Ok, o sea, van a encontrar a Dante en diferentes lados, en diferentes proyectos. Sí. Y repito, o sea, estás muy joven y estás haciendo pues muchas cosas que son proyectos que obviamente te apasionan porque tienen que ver con la lectura, con la poesía, se nota, ¿no? Se nota que te apasiona porque
cuando a alguien le apasiona algo, pues se nota hasta la manera en la que habla, ¿no? Y esa pasión, pues la transmites a todas las personas que asisten, pues a estos lugares, a tus proyectos, a las sesiones de lectura, y pues me imagino que también a todas las personas que te escuchan en el programa de radio. Así que bueno, pues te quiero felicitar por todo lo que estás haciendo. Gracias. Porque la verdad no es como tan fácil tener todos estos proyectos y además está estudiando. Y también mencionaba en el corte que está estudiando idiomas, ¿no? Francés y portugués. Sí, estudio francés y portugués. Ok, ¿estás estudiando en el CELE o por tu cuenta? En el CELE de la universidad, precisamente por una ambición de leer a los escritores en su lengua. Algo que no he dicho es que tengo una tendencia a leer escritores de habla española, sobre todo latinoamericanos. Me fascinan y sobre todo porque no es algo que digo estrictamente, pero me gusta mucho leer a los escritores que comparten mi lengua, entenderlos con esa misma profundidad. Yo tengo ahí un pequeño problema con algunos traductores, sobre todo con La tabaquería de Fernando Pessoa. Es un poema que se escribe en portugués. De hecho, por ese poema estoy estudiando portugués. La primera traducción es de Octavio Paz y, bueno, hace un desastre con el poema, realmente, ya cuando te das cuenta. Y francés también me fascina mucho la generación de los simbolistas franceses. Y siempre he querido leer a Mallarmé, a Rimbaud, a Baudelaire, en francés. ¿No? Sí, es que no es lo mismo, cambia totalmente, no es como cuando vas a ver una película, cuando la ves en su idioma original, pues es muy diferente a cuando ves algo que ya tiene una traducción. Totalmente, sobre todo si película, libro, todavía creo que la traducción es un poco más tolerable, pero creo que en poesía sí la palabra precisa importa mucho. Sí. Digo, primeramente está la cuestión de la rima, ¿no? Que se pueden perder rimas en la hora de la traducción. Sí. Pero aparte también creo que más allá de la rima, la poesía, incluso en verso libre, tiene un ritmo interno. Entonces a la hora de cambiar como las palabras, puedes estar fabricando un poema totalmente diferente a la misma propuesta. No sé, personajes como Jorge Luis Borges, que bueno, yo tengo una cierta adoración a él, él mismo encontraba una intimidad con las palabras que yo a veces no me logro entender, ¿no? En una conferencia en La poesía de nuestro tiempo con Octavio Paz y Salvador Elizondo, menciona que el verso de Mallarmé, la mer est toujours retournée, le parecía que marcaba en su fonética la esencia cíclica de la eternidad. Y bueno, yo no entiendo cómo lo hayas, pero bueno, me gustaría llegar a ese punto, ¿no? De encontrarlo así. Tener esa relación tan estrecha con la fonética de las cosas, ¿no? Que eso es la poesía, creo yo, en sí mismo. Bueno, no me gustaría limitarlo, pero bueno. Sí, oye, está sumamente interesante y qué lindo y qué padre también que quieras, pues, aprender bien estos idiomas como para leer esas poesías como pues en su lengua pues original, ¿no? Porque sí, se pierde mucho cuando se traduce. Lo mismo pasa como en las canciones, ¿no? Claro. Que las cambian y terminan siendo algo totalmente diferente a la obra original porque justo tienen que coincidir pues con la música, ¿no? Totalmente. Sí. Incluso con los significados. Por poner un pequeño ejemplo, de La tabaquería, el último verso de la primera estrofa, en portugués es a partir disso tenho en mim todos os sonhos do mundo. La palabra todo en portugués hay dos maneras de decir todo con U y todo con O, tudo y todo. El tudo hace referencia a cosas que son infinitas, incontables, y el todo con O son cosas que son muchas, pero te da flojera contarlas, dices todos mis libros, todas las sillas, ¿no? Pero son contables. Entonces, con una letra, en portugués tiene esa facilidad, cambia, no hay manera de decirlo en el español, así que en portugués ese tudo dice que los sueños del mundo son incontables, no se pueden contar, y en la traducción no tienes manera de especificarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay otra relación. Sí. Bueno, pues todo lo que nos está contando Dante es sumamente interesante y como ven es otra forma de acercarse a la lectura. Quizás tú no has encontrado un libro que sea como para ti porque, como lo dijimos al inicio, ¿no? Si tú entras a la lectura como por obligación en lugar de por gusto, pues lo más seguro es que digas, bueno, ok, lo leí, terminé tal libro y ya no quiero como leer a alguien más, no me interesa. Pero si tú empiezas como por este lado con temas que te gusten, o por ejemplo que ya te clavaste mucho como con un autor y ya empiezas a buscar como más el significado o también pues la historia misma del autor, ¿no? Todo es como muy interesante y enriqueces más y vas a entender más como de qué va su obra. Sí, totalmente. Yo creo que libros hay para cualquier tipo de lector. Para cualquier tipo de lector.
los gustos que tengas, ¿no? Incluso si crees que, porque es una idea muy común creer que la literatura es algo muy barroco, muy excéntrico, No. gallardo, no es el caso, ¿no? Incluso tenemos literatura como la de la generación de la onda, ¿no? Con José Agustín, con Parménides García, que es una literatura que intentaba guiarse a, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero guiarse a la vulgaridad. José Agustín escribe De perfil en 1968, cuando él tenía, me parece que 20 años, e intenta retratar el lenguaje y el cotidiano de los jóvenes de los 60s. Y creo yo que lo consigue muy bien. Entonces, si quieres como una literatura, no por eso menor, pero que se acerque más a quizá un contexto callejero, por decirlo de alguna manera, también existe, Sí, ¿no? hay de todo. Es como la música, hay para Claro, todo. sí. Y en Estados Unidos está la generación de los beatniks, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Allen Ginsberg, bueno, ya después no es de los beats, pero sucede Bukowski, ¿no? También, que es una literatura llamada literatura sucia, realismo sucio, que también guía estas situaciones más acercadas a otros contextos, no sé, de drogadicción, alcoholismo, no incitando a, sino retratando esas situaciones. Entonces, libro para todo hay, ¿no? Para cualquiera. Sí. Oye, y también se tiene como esta idea de la poesía, ¿no? Como de, ay, no, es que es súper difícil de leer o va a tener palabras que pues no voy a entender, pero pues también hay de todo, ¿no? También puedes leer tanto a clásicos, pero también hay escritores que ya utilizan un lenguaje, digamos, pues como más coloquial o más fácil de entender, ¿no? Sí, pues tenemos varios casos, ¿no? El mismo Mario Benedetti que ya mencionábamos, es una literatura muy accesible. Pues creo que cualquiera podría aproximarse a los poemas de Mario Benedetti, y los puede comprender muy bien. No por eso es más fácil, ¿no? No por eso es una literatura menor. Exacto. Igual hay grandes ideas. Y estoy a punto de confundir el nombre porque estaba pensando en él, en Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Okay. Papasquiaro también es un poeta de la Ciudad de México, de la generación de los infrarrealistas, ahí del grupo de Roberto Bolaño. Ustedes pueden conseguir Jeta de Santo en el Fondo de Cultura Económico, y que tiene una literatura que es sumamente grotesca, creo que no hay otra palabra, pero termina siendo hermoso. Entonces tiene algunos versos donde imágenes rarísimas que quizá alguien alejado de la poesía no creería encontrarse, ¿no? En un momento dice: me prendes con tus cerillos baratos mi cigarro, ¿no? Y es un verso de Mario Santiago, que es precioso porque después te das cuenta que el que le prende el cigarro es la poesía. Te dice, poesía, aún estamos con vida, ¿no? Y viene este verso. Entonces es una cosa preciosa. Sí. Pero bueno, sí hay una pluralidad en poesía increíble. Creo que la poesía es el lugar que más se distancia de cualquier tipo de rigor y limitancia epistemológica, por decirlo primeramente, y después meramente disciplinaria, ¿no? Una cierta rigor estricto, ¿no? No hay una manera de escribir poesía, no hay una limitancia. Desde que nos separamos del verso más rígido, metricado, ya hay verso libre. Si bien puedes hacer como lo que quieras en poesía, no sé, es un gran debate ese de los límites de la poesía. Pero sí, yo creo que la poesía es de las disciplinas más libres que pueden existir. Totalmente de acuerdo. Han venido aquí también personas que se dedican a escribir poesía, y justamente es lo que dicen, ¿no? Que la poesía les permite esa libertad total para crear y para expresarse de lo que sea y como ellos quieran. Claro, sí. Es que incluso en la poesía la misma palabra se puede liberar de su propio significado y puede significar cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Dependiendo de ese contexto, ese marco que le quiera dar, ya sea el escritor o el mismo lector. O el mismo lector, sí, como decíamos, ¿no? Que cada lector pues termina siendo un lector cómplice y una obra diferente. Exactamente. Ok. Oye, y además de Mario Benedetti, ¿como qué otro autor nos recomendarías para las personas que están diciendo, a ver, como que sí, ya me está entrando la cosquillita ahí por leer algo de poesía, pero no sé con quién empezar? Bueno, hay muchos, pero... Hay muchísimos, pero como algunos que nos recomiendes. Yo diría que alguien que es complejo, no sé si accesible, pero yo diría que a Javier Villarrutia. Creo que Javier Villarrutia, un poeta mexicano de los contemporáneos, tiene unos poemas de una calidad y una belleza increíble, como Nocturno Eterno, Nocturno Amor. Todos los nocturnos de Villarrutia, rítmicamente y en su profundidad, son muy hermosos y quizá te dejen descolocado. Terminas de leerlo y quizá no sepas qué acabas de leer, pero lo vuelves a leer y entre más lo leas, más te vas a dar cuenta que entendiste más de lo que creíste, ¿no? Entonces creo que Villarrutia es un gran poeta para introducirse a una poesía que también es desafiante, ¿no? Retadora nuevamente. Sí. ¿Quién más? No sé, también diría Silvina Ocampo, la argentina, me parece también una poesía bastante buena para iniciarse.
Isabel Fraire, también hace poco hablamos de esta poeta mexicana un poco desconocida, pero que también tiene unos versos muy, muy interesantes. Por ejemplo, un verso que dice: el hombre es un animal que hace jardines, ¿no? Y dice: les ofrezco una nueva definición del hombre. Un animal que hace jardines, que es precioso, ¿no? Y accesible. No sabría, creo que todos los contemporáneos los invitaría a leerlos, ¿no? Bernardo Ortiz de Montellano, con el himno a himnos. Jorge Cuesta también, con Canta un Dios Mineral. ¿Quién más? Gilberto Owen, no podía olvidar a Gilberto Owen, que creo que es de los mejores de los contemporáneos. Okay. Tiene ahí a Sinbad del Varado también, son casi 30 poemas, fragmentos de poemas, que también son sumamente preciosos. Yo recomendaría a los contemporáneos. Ok, perfecto. Oye, ¿y tienes alguna red social donde compartas como información acerca de todos tus proyectos? Sí, en Instagram estoy como rapsoda.tremebundo. Medio largo. Sí, pero es rapsoda.tremebundo. Estoy ahí en Instagram y subo normalmente todos los lunes, subo mis actividades de la semana, el círculo de lectura, el foro de poesía, la radio Tepoztlán. Ahí aviso qué es lo que vamos a leer, de qué vamos a hablar, con los links, invitaciones. Y creo que sería mi red social más fuerte. Tengo un Facebook, Dante Gómez García, pero bueno, eso es un poco más, pues, no totalmente personal, pero no es tampoco profesional, ¿no? Entonces, okay. Creo que mi Instagram es lo que está más trabajado ahorita. Ok, perfecto. Bueno, para que sigan ahí a Dante y chequen todos los proyectos, las actividades en las que está participando. Y pues ahora, si nos quieres compartir algún texto. Sí, claro, pues yo diría que a mí me gusta mucho la poesía de Jorge Luis Borges. Y justo en el camino venía pensando en varios poemas posibles de leer. No sabría cuál, porque siempre que me enfrento también con la poesía de Borges hay una variedad de opciones. Sí. Me siento injusto de no leer a muchos de estos poemas. Pero uno que últimamente ha estado resonando mucho en mí es A un poeta menor de la antología, uno de mis poemas favoritos, diría yo, y pues se los leo. Okay. A un poeta menor de la antología. ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río numerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en un índice. Dieron a otros gloria interminable los dioses, inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores. De ti solo sabemos, oscuro amigo, que oíste al ruiseñor una tarde. Entre los asfodelos de la sombra, tu vana sombra pensará que los dioses han sido avaros. Pero los días son una red de triviales miserias. ¿Y habrá suerte mejor que la ceniza de que está hecha el olvido? Sobre otros arrojaron los dioses la inexorable luz de la gloria, que mira las entrañas y enumera las grietas. De la gloria que acaba por ajar la rosa que venera. Contigo fueron más piadosos, hermano. En el éxtasis de un atardecer, que no será una noche, oyes la voz del ruiseñor de Teócrito. Ok, muy bien. ¿Tienes algún otro? Ah, claro. Digo, aprovechando. que solo me gustaría reiterar ese primer verso. Bueno, primera estrofa. ¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? Ya con eso tienes, ¿no? Para estar años, ¿no? Para estar vidas. Sí. Yo me lo repito constantemente. Está muy bueno, sí. Otro de mis poemas también predilectos creo que sería El Golem, también de Jorge Luis Borges, aprovechando que lo tengo entre mis manos, que dice: si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga.
Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio. Sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora. Derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba. Oh, estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo?, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura. ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Wow. No, o sea, tienes que leerlo más Sí. y dedicarle tiempo, ¿no? Pero eso solo fue como, pues una muestrita, ¿no? Como si nunca habías tenido un acercamiento a la poesía y quizás ahorita, pues, ya gracias a Dante tuvimos, pues, un poquito de lo que es Borges. Sí, la poesía de la poesía de Borges. Y pues te deja pensando mucho y tienes que releer los versos y como que meditar un poquito en ellos, ¿no? Y pues se hace como este diálogo, lo que decía también Dante al inicio, ser un lector cómplice, pues tienes que estar ahí, ¿no? Una y otra vez y darle pues tu significado, ¿no? Sí, de hecho, este poema del golem es muy interesante porque aparte cuenta una historia y te abre muchas preguntas. Sí. Borges decía que la relación entre el rabino y el golem era la misma no solo de Dios con el hombre, que es lo que te sitúa al final, sino la del poeta con el poema, que me parece una sentencia terriblemente hermosa. Sí, sí. Pero bueno, este poema último lo leímos en un foro de poesía y de hecho justamente tal como lo dices, lo analizamos rigurosamente verso por verso, casi línea por línea nos íbamos deteniendo, porque sí, nadie, incluyéndome, no hubo quien se le escapara varios significados, ¿no? Y nos asentamos en muchísimos versos, entonces justamente en estas actividades pues se prestan para eso, ¿no? Y Ahí salen más preguntas que respuestas. Siempre, ¿no? sí. Creo que esa sería la mejor conclusión de las actividades. Sí. Ok, perfecto. Pues ya se nos acabó el programa. Okay. Se pasó de volada. Muy interesante. Muchísimas gracias por compartir aquí, pues, de tu conocimiento, de tu pasión, de todos tus proyectos. Y ya nada más para finalizar, algo que quieras decir a los que nos están escuchando y viendo.
Pues solo un breve comentario también, ya no nos dio tiempo de hablar de mi proyecto de audiocuentos, porque también estamos intentando archivar varios de los cuentos que leemos en el Café La Fauna en formato audiocuentos. Voy a tener, sí, porque quería darle un agradecimiento público a Camila de la Luz, que hace las ilustraciones, y a Uriel García Solís, que está haciendo la sonorización de las narraciones, que de hecho han venido aquí, me parece, ambos, a partir de otros proyectos. Okay. Pero bueno, solo también agradecerles, aprovechando este espacio, y pues mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, los amigos cercanos que seguramente algunos han de estar por aquí, y pues bueno, ojalá verles a todos ustedes en alguna de mis actividades. Perfecto. Que también son suyas. Pues muchísimas gracias, y bueno, sí, igual después te das otra vuelta y puedes Perfecto. traer también a quienes están colaborando en ese proyecto, claro. Estaría interesante. Sí, y gracias a todos por estar aquí en Cuernavacarte, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos el próximo martes con más cultura y muchísimo talento. Aquí en Cuernavacarte.